Por Monseñor José Julio Martínez, El drama de Jesús, segunda parte, la vida pública. ¡Viva Cristo Rey! Nos dice el evangelista que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y viendo a las gentes, se compadeció de ellas, porque estaban fatigadas y decaídas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies en verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a su mies. Se le dice mies al trigo cuando ya está maduro. Es decir, que la cosecha se promete abundante, pero hay pocos cosechadores. Y habiendo convocado a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos, sobre todos los demonios, para lanzarlos y para sanar toda violencia y toda enfermedad. Y los envió de 2 en 2 a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les decía Jesús: Id y predicad diciendo: Se acercó el reino de los cielos. Sanad los enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad los demonios, pues habéis recibido gratis, entonces dad gratis. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Diciéndoles: Sed inocentes, pero no seáis tontos. Guardaos de los hombres, porque os harán comparecer en las asambleas y os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y los reyes por mi causa, en testimonio para ellos y para los gentiles. Y cuando os entregaren, no penséis cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que hayáis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla dentro de vosotros. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ay, Dios mío, no te basta haber escogido gente pobre e ignorante. Los dejas desarmados. No tienen dinero, todavía tienen demasiado. No llevéis oro ni plata para el camino. Carecen de saber, de talento, pero tienen de sobra. No premeditéis lo que habéis de decir ante los tribunales. Su maestro, que es pobre como los demás, ellos deben serlo también y todavía les sobra. No solamente no os esperan bienes ni gloria humana, sino que seréis golpeados, abofeteados, injuriados, moriréis de muerte violenta. Esa es la perspectiva que les muestra. ¿Dónde hallarán su fuerza dentro de esa tremenda desnudez de todos los poderes del mundo? ¿Quién los sostendrá? Él solo, a condición de que le amen sobre todas las cosas, más que al propio Padre, más que a la propia Madre, y que se abandonen al Espíritu de Dios, que será su inspirador. Nadie ha hablado con mayor realeza, nadie ha exigido tanto, sino solo Dios. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, ellos salieron y recorrían las aldeas anunciando este mensaje alegre y predicando que hiciesen penitencia. Y en todas partes lanzaban muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y sanaban. Mientras tanto, Juan Bautista, el predicador de fuego, valiente ante los poderosos, humilde ante Jesús,
había dicho al impuro rey Herodes: no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Que entre paréntesis sea dicho, su hermano todavía vivía. Herodes hizo encarcelar a Juan Bautista, pero no se atrevió a matarlo, por temor al pueblo, pues todos tenían a Juan por un gran profeta. Más todavía, viendo Herodes que Juan era un varón justo y santo, le custodiaba y por su consejo hacía muchas cosas. Pero no hacía la única en la cual se le iba el alma: dejar a esa mala mujer. Y por este pecado consentido, contra el cual no ha querido luchar, se hundirá cada vez más hondo en el abismo y terminará quizás cayendo en el infierno. Entretanto, esta mala mujer Herodías, la que vivía con Herodes, dejando su legítimo marido, ponía acechanzas a Juan y quería hacerle morir, pero no podía. Llegó al fin un día favorable a sus deseos de venganza. Herodes celebraba el día de su cumpleaños, dando una cena a los grandes de su corte, a los tribunos y a los principales de Galilea. Y habiendo entrado la hija de Herodías y danzado en medio, y habiendo gustado mucho a Herodes y a los que con él estaban en la mesa, dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidieres te daré, incluso aunque sea la mitad de mi reino. Y habiendo ella salido, preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Y volviendo luego a entrar apresurada a donde estaba el rey, pidió diciendo: quiero que al punto me des aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se estremeció y se entristeció, mas por el juramento que había hecho y por el terrible respeto humano de qué pensarían los que con él estaban si no cumplía su juramento, no quiso disgustarla, sino que enviando a un soldado de su guardia, le mandó traer la cabeza de Juan en un plato, y le degolló en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Crimen horrendo, cometido entre los placeres de un banquete y los escándalos de un baile. Juramentos irreflexivos, hechos sin pensar y pecaminosamente cumplidos cuando no había obligación. El fidelísimo Juan Bautista había dicho que su única misión era preparar la llegada de Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y hasta en la muerte se conforma con su plan. La muerte en una cruz a la vista de todos. La muerte en alto, ese será el martirio de Jesús. La muerte en las sombras de un calabozo, la muerte bajo la sala de un festín, es el martirio de Juan. Cristo muere exaltado, San Juan muere disminuido. La escena fue rapidísima. Bajó el verdugo, halló al penitente en la actitud tranquila de quien nada teme. Le mandó extender el cuello, lanzó el golpe de la espada y subió enseguida, trayendo sobre un disco de plata, sangrante y caliente todavía, la santa cabeza. Tras el crimen, el remordimiento. Cuando Herodes, pasada la loca alegría de aquella cena sangrienta, reflexionó en lo que había hecho, debió de sentir esa angustia interior que en todos los rincones presenta al criminal la silueta de su víctima, que cree ver en todas las sombras, que se le aparece en todos los sueños. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús y de los milagros que hacía y de la santidad de su vida, dijo: este es aquel Juan a quien yo degollé, que ha resucitado de entre los muertos.
y quería verlo. Quería ver a Jesús para cerciorarse de que no era el muerto, o tal vez para confirmarlo. Tal vez quería encarcelarlo y matarlo otra vez, si era en verdad el mismo muerto resucitado. Pero Jesús no quería ser encarcelado por aquel hombre ni morir a sus manos. Y cuando sus apóstoles volvieron de predicar y le contaron todo lo que habían hecho, les dijo: venid aparte a un lugar solitario, es hora de descansar un poco. ¡Qué compasión de este corazón amante, que les ofrece a los suyos el descanso de su compañía en la soledad del desierto! Y se fue en barca con ellos al territorio de Betsaida, un lugar desierto y apartado, solitario. Pero muchos lo vieron ir y fueron corriendo allá a pie de todas las ciudades. Toda una gran muchedumbre los seguía porque veían los milagros que hacían con los enfermos, y llegaron antes que él. Fueron tan rápido y tan apresurados que antes que la barca cruzara la otra orilla, todas las muchedumbres, caminando por la ribera del lago, llegaron al punto donde iban a desembarcar. Y así se frustró el descanso de los apóstoles. Desembarcó Jesús y estaba sentado entre sus discípulos, descansando un rato con ellos. Pero pronto levantó los ojos y, viendo toda aquella numerosísima turba que había venido a él, se compadeció de ellos y los recibió y comenzó a enseñarles muchas cosas, hablándoles del reino de Dios y sanando a los que tenían necesidad de salud. Venida la tarde y avanzando las horas, se le acercaron los discípulos y le dijeron: estamos en un desierto y pasan las horas. Despide a las turbas para que, yendo a los cortijos y aldeas del contorno, puedan comprarse algo que comer. Respondió Jesús y dijo: no es necesario que vayan, dadles vosotros de comer. El que hacía poco les había dado facultades de hacer tantos milagros, curaciones, expulsión de demonios, parecía ofrecerles ahora la ocasión y el poder de hacer uno extraordinario. Pero ellos, hombres de poca fe, no lo entendieron así. Entonces Jesús, hablándole a Felipe, le dijo: Felipe, ¿dónde podremos comprar pan bastante para todos estos? Esto lo decía para tentarle, porque ya tenía él resuelto lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un bocado. Había hecho bien las cuentas. Entonces le dijo uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero esto qué es para toda esta gente? Traedme eso acá. Y añadió mandando: haced que se vayan sentando por grupos sobre la hierba verde. Había mucha hierba en aquel sitio, y según les mandó, hicieron a todos sentarse en grupos de 100 o de 50. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, elevó la mirada al cielo, a su Padre, dio gracias, lo bendijo, partió los panes y los distribuyó a sus discípulos, y los discípulos los distribuyeron a las turbas. Repartió igualmente los 2 peces a todo cuanto querían, y todos comieron y comieron hasta hartarse. Y el número de los que comieron fueron de 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Y cuando todos estaban hartos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Porque no solo habían comido hasta hartarse, sino que sobró. Recogieron pues las sobras de los 5 panes de cebada y de los peces, y llenaron con eso 12 canastos. Magnífico milagro. Jesús da panes y peces a sus discípulos
y sus manos siempre están llenas. Sus discípulos dan a la gente y nunca terminan de dar. Ese es el poder de nuestro Señor. Es la bondad de nuestro Señor. Porque más que de su omnipotencia, ese milagro sale de su corazón, que tuvo compasión de las turbas. Indescriptible admiración causó en los galileos aquella repentina multiplicación de panes y de peces. Recuerden que estamos al norte de la Palestina, en el rojo del semáforo, en la orilla del lago de Genesaret, o mar de Galilea. Era ciertamente un milagro nunca visto. Milagro para las masas como tales, no solo para un individuo en particular, sino para todo el pueblo que estaba ahí, como habían sido los anteriores. Milagro capaz de fascinar a un pueblo entero. Todos vieron y palparon el prodigio. Todos comieron y quedaron satisfechos. No pueden contenerse, no pueden callar. Verdaderamente este es el profeta, decían, el profeta que tiene que venir al mundo. Y comentan entre sí el portentoso milagro, y crece su entusiasmo y su gozo. Y empiezan a decir que deben proclamarle rey allí mismo, pues él es el Cristo, el ungido de Dios, que ha de restaurar el trono de David, sacudiendo la dominación romana. Mas Jesús, cuando conoció que iban a venir, que le iban a coger y hacerle rey, según sus ideales obtusos y cerrados, de un reino temporal, libertador de la dominación romana, mandó al punto a sus discípulos subir a la barca e ir delante de él a la otra parte del mar, a Betsaida, mientras él despedía a las turbas. Y despedidas estas, él huyó solo otra vez al monte a orar. Esta fue la primera desilusión para sus 12 discípulos. Ellos pensarían, y muchos de ellos calcularían, si a nuestro Señor lo hacen rey, a nosotros por lo menos generales, gobernadores, ministros. Pero el reino de Jesús no era como los de este mundo, ni, como juzgaban los judíos carnales, un reino temporal y humano. Es un reino divino y eterno. Por eso disuelve rápidamente aquella manifestación de los enardecidos galileos. No les permite aclamarle como rey. Quiere además que no puedan mañana sus enemigos acusarlo con verdad de haber alborotado al pueblo. Él sabe que los príncipes de Israel gritarán ante Pilato para condenarlo a muerte. Ese hombre revuelve a las masas, diciendo que él es Cristo Rey. ¿Qué dirían si aceptara Jesús las aclamaciones de un pueblo tan sediento de su independencia y de su grandeza pasada, que fácilmente podía ser amotinado contra Roma? Pero no necesita Jesús que los galileos le pongan en un trono. Dejad que pasen los días. Él mismo subirá al trono de la cruz con una corona en su cabeza. Y será un rey tan ardientemente amado que desde el primer grito de los mártires antiguos, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, hasta el último grito de los mártires de hoy, ¡viva Cristo Rey!, habrán derramado sus vasallos solo por amor a Él, solo para que Él reine. Habrán derramado tanta sangre y tantas lágrimas que podrían formar un río más impetuoso y más abundante que el mar rojo. ¡Viva Cristo Rey!